Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y nos corresponde exponer sobre el tema del zombi como actante en la narrativa. Para comenzar a hablar del zombi como actante en la narrativa sería de suma importancia entender el concepto de actante. Para comprender mejor este concepto vamos a tomar la lectura de Ligia Sanis llamada El esquema actancial explicado, en donde ella señala que los actantes son personajes en un rol dado. Estos personajes pueden ser humanos, animales u objetos. Los actantes designan los roles fundamentales y abstractos en tanto que son susceptibles de funciones específicas, determinadas en una estructura actancial de opuestos: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante, opositor. El actante no designa únicamente al héroe. El personaje representado por el actante puede ir del fenómeno más simple, como la máscara o el disfraz del actor, a lo más complejo, como un estado psicológico o una exaltación lírica. Por lo que podemos definir al actante no por un personaje, sino por los principios y medios de la acción: un deseo, un deber, un saber, de naturaleza y de intensidad variable. Características del zombi como actante. El actante está relacionado con la acción, es decir, hace avanzar el relato. Son personajes con un rol dado, razón por la que pueden ser animales, cosas o seres humanos. Cumplen una función específica dentro de la acción, por lo que el zombi como actante cumple las siguientes características. Número 1. No es un ser psicológico, normalmente se consideran como infectados por medio de mordidas y se convierten en poco tiempo. Número 2. Las características de estos han variado a través del tiempo, aunque en muchos casos presentan canibalismo para sobrevivir. Número 3. En la mayoría su función más relevante es contagiar a otros y alimentarse, muchos caracterizados por comer cerebros y sangre. Número 4. Su fin es perseguir a sus víctimas. En la mayoría de las escenas implantan la ley del miedo, en la que las personas les perciben más peligrosos de lo que son. Número 5. Mientras algunos son descritos como rápidos y hábiles, otros son percibidos como actantes lentos, por lo que en su medio de acción es variado. El concepto zombie es un concepto muy amplio, por lo que cada cultura lo adapta de manera distinta. Es importante mencionar que el término zombie surge en la cultura haitiana y significa muerte viviente. Este surge en el siglo XVII y siglo XVIII, cuando los esclavos africanos eran llevados ahí para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. La creencia es que a través de la magia o el veneno, un hechicero es capaz de hacer enfermar hasta la muerte a una persona, a la que tras ser enterrado por la familia hace revivir. Dicha persona queda sometida a la voluntad de quien le ha hecho volver a la vida, una idea que subyace en el folclore zombie. Según la Real Academia Española, zombie significa persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad, o que se comporta como un autómata. En la cultura japonesa, zombie significa muertos vivientes, y el término se utiliza para las empresas que son definidas como entidades deficitarias o insolventes, que normalmente colapsarían, ya que éstas existen pero sin producir nada. En la cultura estadounidense, zombie significa cadáveres reanimados o muertes vivientes. Para los antiguos griegos, los muertos eran objeto de miedo y súplicas. Este miedo estuvo presente en la cultura griega desde el principio del periodo neolítico. Gary Zulawski explica que en lo más profundo de esta fobia reside la creencia de que los cadáveres tienen la capacidad de volver a la vida y existir en un estado no exactamente ni vivo ni muerto, sino más bien no muerto. Estas figuras se consideran peligrosas porque se cree que abandonan en la noche sus tumbas con el fin de causar algún daño a los vivos, que si bien es cierto no mencionan explícitamente el concepto de zombie, esta descripción se asemeja de cierta forma a lo que entendemos como zombie en la cultura popular. Paradójicamente, los griegos practicaban la necromancia, es decir, la invocación intencionada de los muertos,
Pero en la antigua Grecia se creía en los muertos vivientes. Si nos remitimos a viejos autores de la Grecia antigua, que son figuras destacadas de la historiografía, así como figuras literarias representativas, llegamos a concluir que jamás ninguno de ellos dio constancia de que en los cultos locales de la antigua Grecia existiera la creencia en semejantes manifestaciones. Por otra parte, si repasamos a los autores más representativos que han estudiado toda su vida la cultura de la antigua Grecia, llegamos a la conclusión que ninguno menciona la creencia social de que existiera la remota posibilidad del fenómeno zombie entre los griegos. De hecho, no dan opción a tales pensamientos. En la Grecia antigua existían todo tipo de creencias. Tenían un amplio repertorio de las historias fantásticas y mitológicas, que al parecer solo les faltaba añadir a la lista los muertos vivientes, pero no fue así. Se piensa entonces que probablemente no sabían lo que era un zombie, tal como lo vemos hoy en día en la pantalla o al estilo thriller de Michael Jackson. Fenómeno extremo que representa el regreso de los muertos y que existe en prácticamente todas las culturas del mundo. El regreso de los muertos al mundo de los vivos es una de las situaciones ficticias o imaginarias que ha atemorizado a todas las civilizaciones y que representa en la mayor parte de ellas una señal inequívoca del fin de los tiempos, la cual por lo general se relaciona con un holocausto o apocalipsis. Sin embargo, los zombies han ido tomando lugar nuevamente en muchas culturas alrededor del mundo y se ha representado por diferentes medios de visualización, como en las películas, videojuegos e incluso en la moda, como ropa, zapatos, decoraciones, etc. Juan Gregorio Cháquez, en el texto llamado El zombi y el filósofo, el deseo contra el instinto, expone que la connotación del zombi ha mutado de una representación de la muerte que viene a rendir cuentas con los vivos. Actualmente representa un miedo posmoderno, la pérdida de la razón. Juan Gregorio también menciona que el zombi no es un muerto viviente, sino que es un autómata agresivo y caníbal, sin voluntad propia, en el que acabaremos convertidos nosotros mismos si no estamos alerta y nos dejamos contagiar por el desligue de la razón. Por otra parte, el zombi ha evolucionado al pasar del tiempo. Primeramente se inició por la magia haitiana y poco a poco se fue reinventando hasta llegar a la actualidad, donde se es visto como un muerto viviente, que a pesar de su muerte terrenal continúa en la vida más allá de la sepultura, y el cual denota que le gusta comer humanos y tener un comportamiento extraño mediante sonidos y acciones extraordinarias. Tomando en cuenta el fenómeno del regreso de los muertos al mundo de los vivos en una posición no literal, dicho manifiesta la capacidad semiótica de los muertos vivientes o los muertos que regresaron al mundo de los vivos para representar los diversos aspectos negativos de la sociedad, como la crítica al consumismo que nos induce el capitalismo, la sobreinformación que conlleva a la desinformación y nos inunda desde los mass media, los diferentes medios de control a que se ve sometido el ciudadano, desde las diversas instituciones, los abusos de poder. En síntesis, el fenómeno del regreso de los muertos al mundo de los vivos en forma de un ser sin razón y autómata, es decir, el personaje ficticio de zombie, lo que quiere dar a comprender es que el ser humano puede convertirse en dicho ser al llevar a cabo las actividades que ennegrecen su pensamiento. El ser humano se convertiría en un muerto viviente, un zombie, además de convivir en un mundo de vivos. Se puede demostrar este resurgimiento de los muertos vivientes en las diferentes culturas. A modo de ejemplo, está la cultura mexicana y la de los países anglosajones como Estados Unidos, y en las cuales tienen un día específico que es para celebrar el llamado Día de Muertos y Halloween. En México las personas no celebran una ausencia, sino una presencia en espíritu de la persona que en vida fue querida. Se elaboran los altares que son realizados en su honor con objetos que caracterizaron a la persona en vida. Según la revista Vogue, esta tradición proviene de la cultura azteca principalmente, y con los años se ha ido transmitiendo de generación en generación. Incluso se ha unido con la Iglesia Católica, que celebra el Día de los Fieles Difuntos en el mes de noviembre. Esta tradición ya mencionada se realiza en casi toda la República Mexicana, y es importante recalcar que se viven de diferentes maneras en cada estado, ya que este fenómeno es de suma importancia para las personas creyentes de que hay vida después de la muerte y que creen fielmente que sus seres queridos los van a visitar
y así se mantendrán vivos siempre en los corazones de los familiares que los recuerden con honor. Manuel Alberro expone que el fenómeno del regreso de los muertos se ve representado en la festividad de Halloween, tradicional de los países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. También es llamada Noche de Brujas. En dicha actividad, algunos países iberoamericanos tienen sus propias tradiciones y celebraciones, aunque coinciden en cuanto a su significado: la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Una de las actividades más populares de Halloween es el disfrazarse. Comúnmente, tanto los adultos como los niños se visten de zombies, brujas, fantasmas, etc. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo ha evolucionado el zombie en el cine y en la literatura? Pues bueno, en sus inicios, las películas de zombies se referían generalmente a la temática vudú, los mitos urbanos y al terror que podían generar en la pantalla grande. Eran personajes únicos o pocos que eran revividos y controlados para poder realizar las fechorías del antagonista. También existen dos líneas más definidas: los zombies clásicos, que son lentos, han revivido de la muerte, comen cerebros y tienen poca inteligencia, y los zombies rápidos, que estos se juntan en hordas, buscan comer carne humana y han infectado a todo el mundo. A continuación vamos a observar algunos ejemplos de cómo ha evolucionado el zombie en el cine. Bueno, primero tenemos a White Zombie, o como se conoce en España, la Legión de los Hombres sin Alma. Este fue el primer film que trató sobre zombies en la historia. Se estrenó en 1932 y relata cómo un maestro vudú transforma personas en zombies con una poción, y mientras este vudú estuviera vivo tenía control mental sobre estos zombies, o sea que estos hacían lo que el vudú quisiera. Después tenemos a I Walked with a Zombie, conocida en español como Yo anduve con un zombie o Yo caminé con un zombie. Esta se estrenó en 1943 y se menciona normalmente que para ser un zombie se debe primero matar a la persona. Sin embargo, en esta película la contagiada se transformó por vudú y magia negra, y por esto no presentaba características de un zombie a como las conocemos en la actualidad, sino que simplemente estaba muerta en vida sin tener comportamientos agresivos. La Noche de los Muertos Vivientes. Se estrenó en 1968 y en esta película los muertos vuelven a la vida como zombies debido a un fenómeno global. Estos atacan a los humanos para devorarlos y alimentarse, y si una persona es mordida por uno de esos muertos vivientes se convierte en zombie. Estos solo pueden ser destruidos por un disparo o un golpe fuerte en la cabeza, y para evitar que se vuelvan a convertir, los cuerpos tienen que ser incinerados. Es importante destacar que quien popularizó al zombie fue Michael Jackson con el video de su canción Thriller en 1982. Bueno, como la mayoría yo creo que hemos podido ver, en este video los muertos salen de sus tumbas, empiezan caminando lentos, se les caen algunas partes de sus cuerpos y se mueven en grupo, pero de todas maneras no se presentan como malvados o con sed de sangre, sino que simplemente bailando. En REC 2007, los zombies se infectan muy rápidamente, que se transmiten por la sangre, saliva, fluidos, mordeduras y rasguños. Entre algunas de sus características está que son bastante rápidos y su debilidad son como hacia los artículos religiosos y el agua bendita. Y esa es como su única forma de exterminarlos, por medio de exorcismos o matándolos. En The Walking Dead 2010, a los zombies se les llaman caminantes, los cuales son seres sin conciencia, atraídos por ruidos y aromas, y lo que buscan es buscar a los seres vivos para comérselos. Aquí los humanos portan el patógeno de la mutación, pero este solo es activado por medio de la muerte, y si no, para transformarse en un caminante deben ser mordidos por otros zombies. La única manera de acabar con ellos es si se les daña el cerebro. En Guerra Mundial Z, en el 2013, la película trata sobre cómo los humanos se transforman por medio de las mordidas de los zombies que transmiten un virus. Aquí las principales características de los zombies es que son lentos, pero en ocasiones pueden correr, y el punto débil de ellos es que se inmovilizan en el frío o en el silencio extremo, no atacan a los enfermos y mueren con un disparo en la cabeza.
En Estación Zombie, Tren a Busan del 2016, en la película nuevamente las personas se convierten por un virus a través de las mordidas, pero aquí los zombies son bastante agresivos, rápidos y listos. Su única debilidad es que solo atacan aquello que se mueva y que puedan oír, por lo que si la persona no se mueve y se queda totalmente quieta, ellos se van. La forma de exterminarlos es matándolos a como se pueda. En la narrativa zombie como fenómeno literario contemporáneo, lo que hace es describir a los zombies en 5 diferentes tipos. El primero es el Solanum, que tiene las características de un zombie romeriano, excepto por su forma de contagio, ya que se describe el virus Solanum como lo que causa la zombificación y el romeriano se produce de manera desconocida. También está el rápido, que incrementa la velocidad, la fuerza y la resistencia de las personas que han sido contagiadas. Y también se encuentra el Columbus, que se transmite a través de carne contaminada o sangre. El único que es como medio distinto es el zombie producto del vudú, el cual es convertido por un agente químico que provoca parálisis muscular y daño cerebral al ser enterrado vivo. Aquí se podría decir que las víctimas son lentas y ellos no tienen como ese deseo de destruir ni comer a los seres humanos. Luego, en el cine zombie moderno, lo que sucede es solo como la descripción de los zombies en varias de las películas a lo largo del tiempo, cuya evolución de cada una de ellas se basa en los diferentes tipos de zombies que se mencionaron anteriormente. Por último, en Frankenstein de Mary Shelley, el no muerto, en este caso el monstruo, tiene un vínculo con alguien específico, pero después podemos ver cómo en Drácula no existe este vínculo, sino que éste escoge a quién arrebatarle su existencia. Y entonces es gracias a este escrito realizado por Jorge Martínez Lucena, llamado Hermenéutica de la narrativa del no muerto, es que podemos ver y entender que justamente en ese momento es que la literatura proporciona los materiales imaginativos necesarios para la construcción de un nuevo personaje en la historia de los no muertos, una figura más sensata que llega a convertirse en zombie.